Gracia diaria por los ministerios Joseph Prince. La superabundancia de la gracia de Dios. Además, entró la ley para que abunde el delito, pero donde abundó el pecado, abundó mucho más la gracia. Romanos capítulo 5, verso 20. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dijo: ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que abunde la gracia? Romanos capítulo 6, verso 1. Obviamente, Pablo estaba predicando la gracia de Dios de manera tan radical que fue mal entendido y acusado de decirle a la gente que pecara más para que la gracia abunde. Por supuesto, ese no fue el caso. Pablo nunca dijo, pequemos más para que la gracia abunde. Y por cierto, yo tampoco. El pecado es malo y tiene consecuencias destructivas. Pero, ¿ha notado en las escrituras de hoy qué es lo que realmente hace que el pecado aumente? Lea las escrituras de hoy nuevamente. Pablo declara muy claramente que la ley entró para que el pecado abunde. Lo que esto significa es que cuanto más predique la ley, más abundará el pecado. Después de todo, la fuerza del pecado es la ley. Ver el libro de Primera de Corintios capítulo 15, verso 56. Por lo tanto, cuando ve el pecado y predica más de la ley, está agregando leña al fuego. Al decir que donde abundó el pecado, mucho más abundó la gracia, Pablo quiso decir esto: el pecado no detiene el fluir de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios detendrá el pecado. Pregúntese cuál es mayor, sus pecados o la gracia de Dios. La respuesta es obvia: la gracia de Dios es siempre mayor. De hecho, cuando lees donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más en el griego original, en realidad dice que donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. El erudito griego Kenneth West lo capta bien en su traducción del versículo. Donde el pecado aumentó, la gracia sobreabundó. Y luego algo más. ¡Cuán genial es eso! Lo que Pablo está diciendo es que donde hay pecado, donde hay no dar en el blanco, ahí es exactamente donde encontrarás la gracia de Dios, su favor inmerecido por tu empoderamiento y victoria en una medida exagerada. ¿No es asombroso? Contrariamente al pensamiento tradicional, la gracia de Dios no te abandona cuando fallas en el blanco. Qué consuelo y fuente de fortaleza es saber que su gracia no nos abandona, sino que está justo en medio de nuestras dolorosas debilidades, fallas y situaciones menos que perfectas para darnos el poder de reinar sobre todos ellos. Amigo mío, tal vez ha estado luchando con cierta debilidad o fallando en algún área de su vida. Podría ser enojo, falta de perdón o una adicción que parece que no puedes dejar. Le animo a que aumente su exposición a la gracia de Dios. Siga escuchando la predicación sobre la belleza de la persona de Jesús y su obra terminada. Sigue meditando en su amor y en lo que Él ha logrado por ti en la cruz, porque la gracia es el único poder que puede detener el pecado en su vida. Cuando falles, en lugar de sentirte culpable y condenado, recibe la abrumadora gracia de Dios que te dice que todavía eres justo en Cristo. Es su gracia abrumadora la que lo rescatará de ese pecado. Aquellos que se revuelcan en la culpa y la condenación son los que no tienen la capacidad de vencer sus pecados. Puesto que creen que la gracia de Dios se ha ido, ¿qué esperanza pueden tener? La victoria sobre el pecado llega solo cuando las personas encuentran la sobreabundancia de la gracia de Dios. Es su gracia la que ha hecho justos a los pecadores. No se pierda esta poderosa revelación. Este es el Evangelio de Jesús. Debido a que todos sus pecados han sido castigados en el cuerpo de su sustituto, Jesucristo, la justicia de Dios, está de su lado, exigiendo su justificación y su perdón.
Es por eso que, incluso cuando falles, la gracia de Dios sobrepasará y se tragará tu fracaso que ha sido pagado en el Calvario. Aleluya.